Como nos recordó Lucas, estos domingos estamos repasando algunos principios que cuando comenzamos la serie dijimos que la serie se llamaría Principios para el 2020, pero después fuimos aclarando que en realidad estos principios sirven para cualquier momento de nuestras vidas en que decidamos ponerlos en práctica. Hoy vamos a estar hablando acerca del cuarto principio, pero repaso rápidamente los tres primeros, ahí los tienen en la pantalla. Dijimos que el primer principio era hacer las cosas al revés. Y ese domingo aprendimos que el sistema, el mundo, va en una dirección totalmente opuesta al reino de Dios. Y que si nosotros no estamos yendo al revés de ese sistema, no podemos esperar que las cosas nos salgan bien. No podemos esperar eso. Ese fue el primer principio. El segundo principio fue que no debíamos culparnos por cosas que no son nuestra responsabilidad. ¿Sí? Y entonces decíamos que si no cortamos con nuestro pasado, si no asumimos nuestra real posición en Cristo, tampoco podemos esperar ir a un nuevo nivel de vida. Lucas también nos recordaba recién la diferencia entre pasado y principio. El pasado nos ata, pero el principio es lo que Dios determinó para cada uno de nosotros. El principio tiene que ver con propósito, el principio tiene que ver con libertad. Y necesitamos soltar aquellas cosas de las cuales nos culpamos y en las que no tuvimos nada que ver. El tercer principio, vimos el domingo pasado, que necesitamos chequear si estamos en el lugar correcto. Entonces nos preguntábamos si es que existe un lugar correcto y llegamos a la conclusión de que sí, que el lugar correcto es la presencia de Dios y que todo el tiempo, no importa hacia dónde vayamos, podemos estar en la presencia de Dios. Y quedó claro, espero, creo, que si nos salimos de la presencia de Dios, perdemos esa bendición, ¿no? Y ya no nos va a ir tan bien. Todos estos principios los estamos sacando, por lo menos hasta ahora, del segundo libro de Samuel, capítulo 9, y les quiero volver a leer algunos renglones allí, segundo de Samuel, capítulo 9, versículo 3 al 5, también el 7. Y recordando un poco la historia, la verdad que esta historia se la van a terminar aprendiendo de memoria, ¿no? Algunos saben el pasaje de memoria, Pero les voy salteando algunas frases y quitando algunas palabras, simplemente para enfatizar el texto, pero el texto, el pasaje completo ya lo estuvimos leyendo. Y el rey preguntó, hablando de David, ¿queda algún descendiente de Saúl a quien yo pueda darle muestras de bondad en nombre del Señor? Siba le respondió que aún quedaba un hijo de Jonatán, pero que estaba lisiado de ambos pies. El rey le preguntó dónde estaba y Siba le respondió que estaba en Lodebar, así se llamaba la aldea, en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David ordenó que fueran por él y lo llevaron de la casa de Maquir a su presencia. Y David le dijo, no tengas miedo, que por el gran aprecio que le tenía a tu padre, voy a tratarte con mucha bondad. En otra versión dice, por el pacto que hice con tu padre, voy a tratarte con mucha bondad. Voy también a devolverte las tierras que fueron de tu abuelo Saúl, y desde hoy te vas a sentar a mi mesa. Así que venimos hablando de Mefiboset, este muchacho que cuando era niño, 5 años tenía, perdió a su papá, a su abuelo en la guerra. Ahora les voy a comentar un poco más acerca de eso y ustedes ya saben la historia, pues la venimos repitiendo. Su niñera salió huyendo y en la corrida tropezó, se le resbaló el niño, no sabemos bien qué, pero la cuestión es que se le rompieron ambas piernas y quedó lisiado de por vida. Ese es el Mefiboset
del que estamos hablando y del que estamos aprendiendo algunos principios. Y al salir del palacio, esta frase ahora la van a entender a medida que vayamos avanzando en el mensaje. Al salir del palacio, Mefiboset terminó viviendo en esa aldea, en Lodebar. Y parece que, recuerdan que tenía 5 años, ¿no? Cuando eso sucedió. Ahora cuando David lo manda a llamar ya es un hombre grande, de hecho sabemos que tenía por lo menos un hijo. Así que había armado toda su familia, pero parece que el ambiente en Lodebar, en esa aldea, mucho no le había favorecido, porque cuando él se presenta delante del rey David, se presenta como un perro muerto. ¿Sí? Ya dijimos en un mensaje anterior que ya llamarse perro a uno mismo es grave, perro muerto es peor. ¿Sí? Así es como se veía Mefiboset. Podemos entonces empezar a imaginarnos todo lo que debe haber vivido en esa aldea para que al llegar delante del rey tenga semejante estima, ¿no?, sobre sí mismo. Perro muerto es el nivel más despreciable que un hombre se pueda decir a sí mismo, y parece que en esa aldea de Lodebar los que habían sido sus salvadores en su momento ahora se transformaron en los opresores de su presente. ¿Sí? Claro, en su momento lo recibieron, pero en el medio algo pasó que ahora Mefiboset termina viéndose de esta manera. Tratando de meterme un poco en la historia, creo que le encontré el nombre científico a lo que le pasaba a Mefiboset. Los profesionales que están aquí después me van a corregir, seguro, me van a llamar la atención, no importa, como tengo yo el micrófono le voy a decir igual. Pero parece que esto es el famoso síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es un síndrome que se conoce así desde el año 1973 y se dio en medio de una situación rara. Después, obviamente, terminaron dándose cuenta de que esas situaciones se daban todo el tiempo. Hubo un secuestro, entraron a robar a un banco y los asaltantes tomaron cautivos a la gente que estaba en el banco, y lo que descubrieron, para hacerse la corta porque la historia es larga, duró varias horas todo este secuestro, lo que terminó pasando es que una persona de los secuestrados terminó estableciendo una relación con un secuestrador. Y hasta inclusive llegó a defenderlo y a justificar su actitud como asaltante. Una vez que le pusieron el nombre científico a esto, empezaron a darse cuenta de la cantidad de casos increíbles que hay. Entonces surge el síndrome de Estocolmo, que habla de una persona que es privada de su libertad, obviamente en contra de su voluntad, pero que con el correr del tiempo empieza a tornar la relación, digamos, con afinidad, ¿no es cierto? Y aún a defender a los secuestradores. Se establece un fuerte vínculo afectivo con su captor. Y parece que a Mefiboset le pasó algo así, porque en Mefiboset empezamos a ver que no solamente que él no podía salir de un círculo vicioso en el cual vivía, sino que parece que a esta altura ya no quería. Ahora les voy a detallar algunas cosas que a Mefiboset le fueron pasando, y él pareciera que termina cerrando la historia, que en realidad no es ningún cierre, en realidad solamente se trata de un acostumbramiento, llamándose a sí mismo perro muerto. Y ya está, se terminó. Hasta acá llegué, este es mi título, este es mi nombre y nadie lo va a cambiar. ¿Sí? Parece que eso le pasó, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, ¿sí? Cuando todo empieza a andar mal, ¿no? El trabajo no funciona, las finanzas no cierran, la relación conyugal parece que no da para más, los estudios no avanzan, no sé qué es lo que te pasa, la vida se torna gris, ¿no? Parece que el sinsentido se apodera de nosotros. Hasta ahí todos podemos haber pasado esa experiencia en algún momento, pero hay algunos que siguen un poco más allá y dicen: hasta acá llegué, no peleo más,
no la lucho más. Y entonces, ¿qué sucede? Entran en un círculo vicioso del cual ya no pueden salir y con el tiempo ni quieren salir. Eso le estaba pasando a Mefiboset. Entonces dijimos que Mefiboset termina viviendo, o sea, yéndose de palacio. Insisto con esa frase porque, como lo vimos en el mensaje anterior, nunca tendría que haberse ido de ahí. Pero él se va de palacio y cuando se va del palacio, de ese ámbito donde Dios lo quería, termina en esa aldea, Lodebar, que es una aldea pequeña, ubicada a unos 13 kilómetros del mar de Galilea. Y Lodebar, la palabra Lodebar, creo que hay una placa ahí que tiene los significados. La palabra Lodebar significa no palabra o sin palabra. Se creía que este pueblo era un pueblo donde la palabra de Dios no llegaba. ¿Sí? Y que obviamente, como no llegaba la palabra de Dios, estaban aislados. Ellos, porque se veían así, y obviamente la gente que no era de ahí no quería ni acercarse a esa aldea, era como una aldea maldita, ¿eh? Ahí no había palabra de Dios, así que nadie quería saber nada, ¿sí? Los habitantes incomunicados, una tierra marcada por la soledad. Lodebar también significa sin pastos, tierra seca, sin frutos. Un lugar donde ni sembrar se podía, un lugar inhóspito donde se refugiaban los endeudados, los despojados, los perseguidos, los abusados, los golpeados por la vida como Mefiboset. ¿Sí? Una aldea para los malditos por la sociedad. Ahí termina él. Claro, su niñera pensó, ¿qué lugar es el más seguro para este niño? Para que nunca lo encuentren. Así que lo quiso llevar a una aldea donde seguramente, según pensaba ella, ni el rey iría. Pero terminó siendo toda una desgracia, ¿no? En el camino pasa lo que ya hemos hablado. Así que Mefiboset con solo 5 años aprendió que la vida es una maestra bien injusta. ¿Sí? Perdió a su padre, a su abuelo, sus tíos, hermanos, primos. Perdió a todos porque David pregunta, ¿queda alguien? Y Siba dice, queda uno. O sea, perdió a todos. Perdió a todos. O se fueron muriendo o los fueron matando en esa guerra que no hacía mucho había terminado, cuando David termina ganando el trono, ¿no? Y se lo usurpa a Saúl. Las propiedades de su familia fueron todas confiscadas. Eso era totalmente normal porque cuando asumía un nuevo rey, las tierras pasaban a ser suyas. Anteriormente eran de Saúl, Jonatán, o sea, Mefiboset, que era el descendiente, ¿no? Y el heredero lógico. Sus bienes materiales, oro, plata, bronce, todo pasaron a ser parte ahora del tesoro del rey. Así que este niño, Mefiboset, pasó de ser de príncipe a mendigo en horas. ¿Sí? Esa es la historia de Mefiboset. Y Lodebar, entonces, esa aldea, es un lugar donde una niñera que sin querer y seguramente que con muchísimo amor le termina arruinando la vida a alguien a quien le quería asegurar su futuro. Una desgracia lo que decimos nosotros, ¿no? Una desgracia. Lodebar es el lugar donde Mefiboset comenzó a crecer entre todos esos bandidos que vivían ahí, ¿sí? Todos esos desolados. Entonces, todo el tiempo creció con pensamientos de abandono, de poca valía, pensamientos de muerte. Eso era lo que lo rodeaba a Mefiboset todo el tiempo. Él desde los 5 años todo el tiempo veía y oía nada más que eso, hasta que terminó comprando el mensaje y se terminó creyendo, ¿qué cosa? Un perro muerto. ¿Sí? Se creyó lo que decían los de alrededor. Es más, él terminó creyendo que merecía vivir ahí. ¿Conocen gente así? Que cree que merece la miseria. Esto me pasa, ¿no? Esto me pasa por... Pero la verdad es que este Lodebar es mucho más que una aldea. Porque Lodebar representa una mentalidad. Lodebar representa lo que le pasa a mucha gente en sus pensamientos y obviamente como consecuencia de sus pensamientos en todo su accionar,
su vivir, su forma de vivir, ¿sí? Es un lugar que existe en la mente y en la emoción o en las emociones de mucha gente. Y más allá de que uno pueda atravesar momentos de angustia, de tristeza, de dolor, de enfermedad, como le pasó a Mefiboset, Lodebar no es un lugar para quedarse a vivir. Lodebar no es un lugar para vivir, es un lugar de dolor, de tristeza, pero en un momento Dios te manda a llamar y te saca de ahí. Y de eso les quiero hablar esta noche. Les quiero hablar de esas situaciones que a veces en nosotros se van haciendo como una costumbre, ¿no? Como algo que ya no me lo voy a poder sacar de encima, como eso que me tocó, la vida me tocó, es mi destino. ¿Escucharon hablar de eso? ¿O lo dijeron alguna vez? Es mi destino, ¿eh? Es mi destino haberme casado con esta bruja, ¿no? No, tiene nada que ver con eso. No, Señor. Esta noche vengo a decirte que no se trata de tu destino. Se trata sí de un momento desgraciado, de un momento difícil, de un momento angustiante, pero de que se trata también de que en un momento el rey te manda a llamar y te saca de ahí. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mefiboset, entonces, representa falencias, representa enfermedades incluso del alma, representa injusticias, traumas, representa vicios que a veces llegan a nosotros por el accionar de otros sobre nuestras vidas. Mefiboset representa errores propios o errores de otros. Mefiboset representa abusos, violencia, temores, vergüenzas, descuido de quienes tenían que protegernos pero no lo hicieron. Mefiboset representa fracaso, frustración, representa retroceso en la vida. Mefiboset representa pobreza espiritual, divisiones, falta de frutos en Cristo por la frialdad y la religiosidad de quienes nos antecedieron. De esos que tenían que habernos inculcado la gloria de Dios, el poder de Dios, la salvación de Dios. Pero a causa de su religiosidad nos hundieron en un pantano del cual ahora no podemos salir. Eso significa Mefiboset. Lodebar, como les dije, significa un lugar sin palabra, donde no hay comunicación y básicamente donde no existe la comunicación entre la persona y Dios. Representa esos tiempos de sequedad en donde busco, pregunto, clamo al cielo y pareciera que nadie me oye. ¿A alguien le pasó? Eso es Lodebar. Porque el dolor, el sufrimiento nos termina encerrándonos, refugiándonos en el silencio. El sufrimiento nos lleva a vivir en el temor, en la inseguridad, en la desconfianza de nosotros mismos y ni hablar de los demás. Mefiboset representa a aquellos que ocultan su verdadera situación, su dolor, su trauma, su enojo detrás del silencio. O a veces lo ocultan detrás de la agresividad de un mal carácter. O lo terminan ocultando detrás de una risa superficial. O se termina ocultando detrás de una enfermedad crónica. O se oculta detrás de la depresión, o se oculta detrás de alguna adicción, o se oculta detrás de alguna depravación. Eso representa Mefiboset. Mefiboset es alguien que sigue vivo solo por la generosidad de un Maquir. ¿Se acuerdan? El que lo recibió en su casa. Y ese Maquir representa a Dios que mantiene vivo a los Mefiboset de este tiempo. Ese Maquir representa a un Dios que te mantiene con vida hasta que el rey te mande a buscar. Ese Maquir representa la gracia de Dios. Ese Maquir representa los ojos de Dios que siempre están atentos sobre tu vida y a quien no se le escapa absolutamente nada.
el que está ahí, vigilante, mirando, cosa de que no pierdas lo mínimo indispensable, que es la vida, esperando hasta que el Rey te llame. Pero no estamos condenados a vivir ni morir en Lodebar. Amén. Nadie. Por eso digo, en el nombre de Jesús, no existe ese destino del cual muchos hablan. Quizás lo mencionaste vos cuando dijiste: es lo que me tocó. No, Señor. Salvo que sea algo que Dios estableció en el principio y te lo haya dicho específicamente, pero que además te va a traer paz, te va a traer gozo, te va a traer abundancia, porque eso es lo que Dios hace en tu vida. Si te faltan esas cosas, entonces no fue Dios y por lo tanto no es tu destino. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? El rey, aquí el rey David, representa el corazón de Dios, que frente a la cruda realidad de Mefiboset, pregunta por él y lo manda a llamar. Le dice: no tiene que vivir en Lodebar, tiene que vivir en mi presencia, tiene que vivir en el palacio. Ese rey mandó a llamar a Mefiboset como Dios te llama en esta noche y te dice: no tengas temor, porque a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán. Y hoy les mencioné que en otra versión habla del pacto. Así que Dios dice en esta noche: no tengas temor, porque a la verdad haré contigo conforme al pacto que establecí con mi Padre, y te devolveré todas las tierras que te fueron robadas, y comerás siempre a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Cuántos dicen amén? Fue por ese pacto de amor entre David y Jonatán que Mefiboset recuperó absolutamente todo. No era ningún mérito personal de Mefiboset. Lo dijimos el domingo pasado. Mefiboset ni siquiera quería salir de ahí. A él no se le hubiese ocurrido ir a presentarse delante de David. Es David que lo manda a buscar. Es Dios que te manda a buscar. Por eso siempre decimos que nadie está aquí por casualidad. Nadie está aquí porque hoy le dio ganas de ir al culto. Hablando de ganas, a un montón hoy no le dieron ganas de venir acá y estar en otro lugar, ¿no? Allá ellos. Pero nosotros estamos aquí porque nos trajo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso para que se te vayan las ganas de estar en otro lado. Bajá, apagá el YouTube en vivo. Dejá de seguir ese evento. Ya termino, después te vas para allá. El Señor te trajo porque Él tiene algo para decirte. Él tiene algo para devolverte. Definitivamente Él no quiere que estés en Lodebar. Desde ese día Mefiboset viviría en el palacio y se le restituirían todas las cosas que había perdido en algún momento de su vida. Y todo lo recibió, ¿por qué? Por un decreto. Lo recibió por un decreto del Rey. Jesús es el verdadero Rey que suelta un decreto sobre tu vida marcada por quien te dejó caer. Sobre tu vida que está abandonada en la miseria del ambiente que te rodeó mientras ibas creciendo. Jesús es el que saca el decreto, el que suelta el decreto para que puedas salir de esa tierra de enfermedad, de dolor, de angustia, en donde estés, esa situación tan difícil, eso que no podés manejar, eso que aún te acostumbraste ya a vivir. Dios suelta un decreto para que salgas de ahí. Y Él lo quiere hacer esta noche. El Señor te dice: salí de ahí. Y ese es el cuarto principio que esta noche te quiero dejar. Este es el cuarto principio. Busca el decreto del Rey. Amén. Busca el decreto del Rey. Para aquellos que van tomando nota de cada uno de los principios, este es el cuarto. Busca el decreto del Rey. No te conformes a la simple generosidad de algún maquir en Lodebar. Esa no es tu verdadera posición. ¿Sabes qué representa? Ya te dije lo que representa maquir, pero cuando el rey aparece, maquir tiene que desaparecer. Porque si el rey aparece y seguís viviendo de la generosidad de maquir, seguís estando fuera del lugar donde Dios te quiere. Y le pasa a muchísima gente.
Gente que empieza a ir a la iglesia y dice, no, la verdad que ahora ya me siento bastante mejor. No estoy bien del todo, pero ya ahora sí la puedo remar. Hay gente linda, me entretengo, oran por mí y bueno, así algunas noches consigo dormir. No, Señor, no es eso lo que Dios quiere. Máquina es para un tiempo. La generosidad de Dios es simplemente para que esperes el momento justo en que venga Dios con su decreto y te saca de ahí. No podés vivir en dos lugares al mismo tiempo. O estás en el palacio o estás en lo de Maquir, viviendo de su generosidad, viviendo de lástima. ¿A cuánto le gusta dar lástima? ¿A alguien le gusta dar lástima? Por supuesto. Pero eso es lo que pasa si no nos mudamos al palacio. Nuestra verdadera posición está en Cristo, en el palacio del Rey, sentado en lugares celestiales, bendecidos con toda bendición espiritual, como dice la carta a los Efesios. Léalo después, capítulo 1, ahí nomás, apenas arranca la carta. Van a poder ver qué es lo que hay en el palacio del Rey para que vivamos ahí. El Rey prometió restituirte todo lo que el diablo y la vida te robó desde que te dejaron caer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen sí, Señor, necesito que me devuelvan eso? Yo sé que aquí hay algunos que ya pensaron que nunca recibirían en devolución lo que perdieron. Pero si viene el Rey y te dice te lo voy a devolver, ¿se lo crees? ¿Podés creer? ¿Cuántos pueden creer que Dios devuelve? ¿Sí? ¿Pueden creer que Dios devuelve salud? ¿Pueden creer que Dios devuelve una relación conyugal estropeada? ¿Pueden creer que Dios devuelve un engaño, una estafa? ¿Creen? ¿Cuántos pueden creer? ¿Cuántos pueden creer? Porque es lo que Dios te está diciendo esta noche. El Señor te dice, no tengas temor, porque yo haré contigo misericordia, te restauraré con todos mis bienes y te sentarás conmigo y comerás a mi mesa como uno de mis hijos por toda la eternidad. Amén. Dios tiene un proyecto y un propósito para cada uno de nosotros y no importa cómo vos te veas a vos mismo, lo único que importa es cómo te ve Dios. Lo que importa es el plan de Dios. Lo que importa es su propósito. El propósito de Dios para con Mefiboset tardó unos cuantos años. No sé cuántos, 25, 30, 40. Tardó varios años. Pero llegó. Y Dios había establecido que se siente en la mesa del rey. Ahí lo quería Dios. Y ahí se sentó. Ahí se sentó. Y Dios te quiere ahí. Dios te quiere en su palacio. Dios tiene un proyecto. Dios tiene un propósito. ¿Cuántos necesitan recuperar algo? ¿Cuántos aquí quisieran que esta noche el Señor suelte un decreto sobre sus vidas? Un decreto de libertad, un decreto de salud, un decreto de poder. Esta noche yo quisiera que aquellos que necesitan ese decreto de parte del Rey pasen aquí al frente para que podamos orar por ustedes. Así que a partir de este momento, mientras yo digo algunas otras cosas que creo que te van a ayudar, el altar queda abierto y quizás le voy a pedir a los hermanos del equipo ministerial que sean los primeros en pasar para recibir aquí a los que vayan pasando al frente, para recibirlos con un abrazo y luego en su momento vamos a orar por cada uno. Pero el altar está abierto para cuantos quieran pasar aquí y salir hoy de la tierra, de la angustia, de la tristeza, de la enfermedad. Aquellos que quieran sentarse a la mesa del Rey porque están entendiendo que ese es el lugar donde Dios te quiere. Aquellos que están entendiendo que Dios no te quiere en la miseria, que Dios no te quiere en la soledad, que Dios no te quiere en el dolor, sino que Dios te quiere en su mesa, comiendo de su comida, recibiendo de su abundancia en medio de sus banquetes. Ahí te quiere Dios. Así que si querés que se suelte ese decreto sobre tu vida, pasa aquí al frente, por favor. Que enseguida vamos a estar orando por ustedes. Vengan a buscar su decreto
El sueño de Dios es que comas en su mesa. Ese es el sueño de Dios, que comas en su mesa. El Señor te dice, te devolveré todo lo que perdiste. El Señor te dice, tú tienes todo en mí, yo tengo todo lo que necesitas. El Señor dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo te recogeré. Esa palabra me choqueó cuando lo leí otra vez en el Salmo 27, porque ¿qué es lo que se recoge? Lo que se recoge es lo que ha sido abandonado. Si te sentiste abandonado, Dios te dice, yo te recogeré. No importa quién te abandonó, tu padre, tu madre, pueden ser los padres físicos o pueden ser los padres emocionales, espirituales, no sé quién, o te abandonó ese que debería o esa que debería estar justo al lado tuyo ahora para contenerte, pero te abandonaron. El Señor dice, yo te recojo, yo te llevo a mi casa, yo te llevo a mi palacio. Si el diablo dijo que no podés, Dios te dice esta noche, sí podés. Si el diablo te dijo que no tenés, Dios te dice esta noche que sí tenés. Si la historia de tu vida fue marcada por una derrota, la palabra de Dios te dice que sos más que vencedor. Tu nombre no es perro muerto, tu nombre es vencedor. El Señor dice, no importa la situación que estés viviendo, yo te quiero en mi casa, yo te quiero en mi mesa para que comas de mi abundancia. En la primera carta de Pedro, el Señor dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Escucha bien porque esto es para vos. Nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. El Señor dice, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo les voy a dar descanso y hallarán descanso para sus almas. ¿Cuántos dicen amén? No pierdas tu oportunidad. Pasa aquí al frente, vení a buscar tu decreto. La orden del rey es superior a cualquier síndrome, como dijimos al principio. Superior a todo lo que te hayan dicho, a lo que te hayan hecho. El decreto del Señor es superior. Hermanos, empiecen a ministrar, por favor. Adelante. Empiecen a soltar sobre cada uno de estos queridos un decreto del Rey. Declaren palabras del Rey sobre sus vidas. Declaren libertad. En el nombre de Jesús declaramos libertad. En el nombre de Jesús declaramos restitución. En el nombre de Jesús declaramos que Lodebar no es nuestro sitio para vivir. En el nombre de Jesús declaramos que nuestra vida está destinada por Dios a su palacio, a comer de su mesa, a disfrutar de su banquete, a disfrutar de su abundancia. En el nombre de Jesús soltamos vida en este lugar, vida en este lugar. Mientras esperas que alguien ore por tu vida, por favor no te quedes simplemente esperando con los brazos cruzados. Ponete a adorar a Dios y a declarar que ya estás creyendo lo que Dios va a hacer con vos. Sí, Señor. Declarar que Cristo es tu sanador, que Él te devuelve la salud en todos los aspectos de la vida. Cristo es tu sanador. Cristo sanador. Jesús. Cristo